Qué bueno es en este día domingo adorar juntos al Señor como familia ahí en su hogar, pero también como familia de iglesia, como familia espiritual. Nos unimos sin vernos, sin poder tocarnos, pero reunidos por la gracia del Señor, por este medio, para poder mantener nuestra fe viva de comunión, de iglesia, de comunidad, que tanta falta nos hace. Pero gracias a Dios que podemos estar, por lo menos por este medio, en otro tiempo habría sido muy difícil mantener esta comunión de la fe sin estos medios que hoy Dios nos ha permitido tener. Vamos a ir a la palabra del Señor. Espero que tenga su Biblia, su libreta para anotar lo que tenga que anotar y tomar lo mejor de esta palabra para cada una de nuestras vidas. Romanos capítulo 8. Leemos en el nombre del Señor, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dios bendiga esta palabra en esta mañana. Usted recordará la historia de una mujer encontrada en adulterio, perseguida por los hombres, llevada a empujones para ser apedreada según la ley de aquella época en Israel, que condenaba a una mujer o a un hombre, ¿cierto?, a ser apedreado hasta morir si era sorprendida en adulterio. La mujer fue llevada con toda la ira, el enojo, la prepotencia de la gente para ser muerta. En eso estaba Jesús y se la llevaron ante él. Y le dijeron: Señor Jesús, esta mujer fue sorprendida en adulterio. La ley dice que tenemos que apedrearla. Jesús se halló, escribía algo con su dedo en el suelo y luego le dijo: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Esa respuesta de Jesús trajo un sorprendente silencio. ¿Quién de los seres humanos no ha fallado ante Dios? Y ahí estaban mirándose unos a otros y dice que se fueron retirando avergonzados todos. Y Jesús quedó con la mujer y le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Y bueno, la mujer dice: no están. Jesús le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este relato nos enseña de la misericordia y el perdón, pero también de una transformación de vida. No es que Jesús esté apoyando el adulterio, ni liberando a toda persona a cometer todo tipo de pecado, porque Él no los condena, ¿no? Condenar el pecado de la mujer e indicándole un nuevo estilo de vida cuando le dice: vete, no peques más. Hay un cambio que tiene que venir de actitud. Y tal vez esa sea la lucha en que todos nos encontramos en este mundo. Y a veces no tienes respuesta para ver cómo vencer esa tentación y ese pecado. Hoy día la palabra de Dios en el libro de Romanos nos dice, en los versículos que hemos leído: porque ninguna condenación
hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando dice no hay condenación, está hablando, ¿no es cierto?, de una declaración simple que viene a ellos, a los lectores de este libro de Romanos, para indicarles que aquellos que han descansado su vida en Cristo no pueden ser condenados. Ya que el Padre no condena a Jesús, tampoco Él condenará a aquellos que están en Jesús. Ellos no pueden ser condenados así como Jesús no es condenado. La Biblia lo dice claramente en el versículo 1 de Romanos, capítulo 8, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El ahora que habla aquí Pablo es muy importante. Dice que lo que él habla, lo que él va a decir ahora, en este momento, ahora, después de decir o de conocer lo que venía antes en el argumento, en el capítulo 7, yo puedo decir con seguridad, puedo probar lo que digo aquí. Esto que voy a decir ahora es totalmente cierto y es totalmente seguro en cuanto a su fe. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe quién condena? Es Satanás. Viene el sentimiento de culpa, viene el sentimiento de frustración, el sentimiento de indignidad, de inmundicia, que hace que hasta muchas personas digan, bueno, yo no soy digno de ser cristiano, y abandonan mucho la fe. No es lo que el Señor quiere, porque Dios está diciendo aquí, no puedes, ¿no es cierto?, ser absuelto, ¿no es cierto?, de una condenación, a menos que esa condenación sea eliminada. Y es por eso que el Señor dice que si nosotros somos uno en Jesús y Él es nuestra cabeza, nosotros no podemos ser condenados, porque estamos descansando en la justicia de Dios. Esto es lo que habla la doctrina básica de la justificación. El Señor nos justifica. Él pone su vida para que nosotros no seamos condenados. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, se presenta ante el Padre y Dios nos ve a todos los que creemos en Él como si nunca hubiésemos pecado, y por eso no hay condenación para los que están en Cristo, porque Dios, nuestro Padre, nos ve como si nunca hubiésemos pecado, porque nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Qué maravillosa noticia para nosotros los seres humanos. Qué maravillosa noticia para nosotros los pecadores, que siempre estamos ofendiendo a Dios de una u otra forma, que siempre estamos fallando de una u otra forma. Esto nos dice el Señor, nos limpia de todo pecado. Y ahora, esto es muy importante decir que no hay condenación, pero no para toda la humanidad en sí, así gratuitamente, ¿cierto?, por defecto, como diríamos, sino que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. A los que están en Cristo Jesús. Y esta frase trata, ¿no es cierto?, de mostrar que hay una unión mística y espiritual entre Cristo y los creyentes. Y esto es expresado algunas veces como Cristo estando en ellos, y aquí al estar ellos en Cristo, nosotros y Jesús somos uno, porque la palabra nos dice muchas veces eso, ¿no es cierto? Cristo está en los creyentes por su Espíritu, y los creyentes están en Cristo por la fe. Jesús ha venido a nuestro corazón a vivir porque Él es el Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones. Y el veredicto que viene de un juicio, ¿verdad?, no es menos condenación o le va a quitar algo de culpa, sino que lo que está diciendo, ¿no es cierto?, es que nosotros no hemos sido ni siquiera mejorados, sino que Dios ha transformado completamente y ha cambiado, ¿verdad?, nuestro estado de condenación en una de
absolución, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que, amado, si usted tiene a Cristo en su corazón, no hay condenación alguna para usted delante del Señor. Dios ha pagado a través de su Hijo Jesús el valor del pecado pasado y presente de tu vida. ¿Y por qué no decirlo también del futuro? Si tu vida está en Cristo Jesús y hay alguna falta, ¿verdad?, en tu vida, Dios ya murió por ella. Ahora, esto no quiere decir, bueno, entonces pequemos porque, bueno, Dios no nos condena. No. Claramente Jesús le dice a la mujer, no peques más. Es decir, si no hay condenación, mantente puro en esa absolución que Dios te dio y no te dé libertad para andar en libertinaje o pecado, porque también puede ser peligroso jugar con el pecado. Quizás también deberíamos considerar el otro lado de la moneda para saber a ciencia cierta dónde estamos parados nosotros como creyentes en Cristo Jesús. La Biblia dice, ¿cierto?, que no hay condenación para los que están en Cristo. Si lo dijéramos en forma negativa, entonces deberíamos decir o considerar también que si no estás en Cristo Jesús, entonces para ti sí hay condenación. No es para los que tienen una religión, para los que asisten a una iglesia o a los que asisten a una célula, sin tener una relación con Dios. Lo que usted necesita es tener a Cristo. Si usted tiene a Cristo, no hay condenación alguna para usted, porque el Señor Jesús la pagó, la limpió por su sangre en la cruz del Calvario. Pero si usted no tiene a Cristo Jesús, sí hay condenación para ti. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros no podemos escapar entonces de esta verdad. Si no estás en Cristo Jesús y estás caminando en pos de la carne, estás llevando una vida placentera a tu manera o mirando al mundo antes que a Dios, no has escapado de la condenación. Estás condenado. La Biblia dice que los que andan conforme a la carne llevarán condenación. Los que andan por el Espíritu llevarán salvación y vida eterna. Esta es la hermosa verdad del Evangelio. Y luego dice Romanos capítulo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Amado, no es nuestra lucha con la carne constantemente, diariamente, aquello que nos afecta y nos lleva, ¿no es cierto?, a estar siempre en una constante lucha. Hay una lucha mental. En la mente se ejercen las mayores batallas entre la vida en el espíritu y la vida en la carne. Donde se fraguan todos los planes para caer en pecado están en la mente. En la mente, allí es donde se ejerce esa batalla, donde Satanás empieza a poner ideas, empieza a poner tentaciones, empieza a poner luchas, empieza a poner imágenes, empieza a poner palabras y va planeando la caída. Y las personas, nosotros los seres humanos, tenemos la mente para muchas cosas y esa mente puede hacernos preparar una caída en el pecado para nuestra vida, lamentablemente. Pero nosotros, por otro lado, los que estamos en Cristo Jesús, dice la Biblia que nosotros no tenemos condenación siempre que andemos en el Espíritu, llevados, ¿no es cierto?, en el Espíritu del Señor. Ahora, nosotros recibimos esta declaración maravillosa en el versículo 1 de Romanos, en el capítulo 8, declaración desde la misma corte de Dios. No hay ninguna condenación. Estaremos un día presentes en la gloria y Dios dirá, no hay condenación para esta persona. Ha sido libre de toda culpa. ¿Por qué? Porque está en Cristo Jesús. Ha luchado por vivir para Cristo Jesús. Y esa liberación es tremenda, hermano. Y no la recibimos debido a que nosotros no merezcamos la condenación. Todos merecemos ser condenados. La recibimos porque Jesús llevó la condenación en sí mismo. La que merecíamos nosotros, la llevó Él. Y nuestra identidad ahora se encuentra con Cristo Jesús. Se encuentra en Él, ya que Él no es condenado, nosotros tampoco lo seremos.
Gloria sea al Señor por eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir entonces de esta manera? Adecuarnos a esta libertad que Dios nos da. Y cómo nosotros podemos vencer todas las luchas de la carne para mantenernos libres de esta condenación. Y la razón de no ser condenados, dice aquí la palabra, la ley del Espíritu de Cristo me ha librado de la ley del pecado. Hay una lucha constante y aquí hay una victoria, hay una guerra entre lo oculto, entre lo oscuro, entre las tinieblas, entre el pecado, entre Satanás y la luz del Señor, la vida de gloria, la vida de santidad y la vida eterna. Hay una constante guerra entre el espíritu y la carne, entre lo que agrada a Dios y lo que le desagrada. Todos los días tenemos esa lucha. Y si la persona no vive de acuerdo a la gloria y a la presencia de la luz del Señor, fácilmente puede caer en la oscuridad y en un abismo y en una caída fatal. No es lo que Dios quiere para usted, ni lo quiere para mí. El contraste entre la vida en el espíritu y la vida en la carne nos habla, ¿no es cierto?, la Escritura aquí, porque hay esta guerra. Y la ley del espíritu de vida, mire, espíritu de vida dice, no dice espíritu de muerte. La ley del espíritu de vida, que en otras palabras diríamos el evangelio de Cristo Jesús, ¿no? Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley del pecado, ¿cierto?, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo nos trajo libertad en Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos vencer la carne, hermanos? Hablamos de la carne cuando hablamos de la naturaleza humana, todo lo que es natural y no es espiritual, la parte de la vida en el espíritu. Hay tres áreas en las cuales tenemos grandes luchas. La primera es la mundanalidad que nos rodea. La segunda es el pecado que habita en nosotros. Y la última es la voluntad de cada uno de nosotros en tomar decisiones. La primera de ellas que habla de la mundanalidad es que habla de todas las atracciones y las pasiones que nos presionan. Hay muchos cristianos viviendo más interesados en el mundo, en lo que sucede en el mundo, en las ganancias del mundo, en las atracciones del mundo, en las diversiones del mundo, en los amoríos del mundo, que en su vida espiritual profunda en el espíritu. Cuando la Biblia nos enseña, ¿verdad?, a luchar contra la carne, por eso dice, en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado. Cuando no sabemos cómo enfrentar estas situaciones, cómo salir de ellas, el secreto es vivir en el Espíritu. Usted no puede vencer el mundo. El mundo es demasiado atractivo para que usted lo pueda vencer. Si usted piensa que por su fuerza vencerá la mundanalidad, no lo podrá lograr jamás, porque el mundo es atractivo. Muchos van tras las pasiones del mundo, muchos van tras la fama, las ganancias, el estilo de vida del mundo, que no se vea tan distinto, solamente que usted cada día domingo puede estar en una iglesia, pero lo demás es exactamente igual a cualquier ser humano de este mundo. Hemos estudiado en las mañanas la oración, cómo el Señor nos invita a salir de este mundo, porque nuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Dice, pongan las miradas en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Jesús lo dijo también, no hagan tesoros en la tierra, donde las cosas se echan a perder. Hagan tesoros en el cielo. Allí acumule todos los tesoros que quiera, en la gloria, en la presencia de Dios, en buenas obras, en la vida, en el Espíritu, en el estar pendiente del reino de Dios. Amados, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No se preocupen demasiado en todo lo que hay alrededor, pensando siempre de la misma manera que antes pensaba. Piense que usted es hijo del Rey. El Señor vendrá a buscar a su iglesia y nada de lo que tenemos solo no podremos llevar. Por lo tanto, vivamos en el Espíritu. Esta
pasiones del mundo que nos presionan traen mucha preocupación, mucha angustia, deudas, luchas de clase, envidias por lo que tengo, lo que no tengo. Es una cosa tremenda, amados hermanos, y la iglesia no debe caer ahí, porque nosotros hemos sido liberados de la ley del pecado. No estamos para vivir dominados por la mundanalidad. Salgamos del mundo, mientras Dios dice, Él dará todo lo que necesitas, pero primero busca el reino de Dios. Dios te dará una casa, Dios te dará un vehículo si lo necesitas, Dios te dará un trabajo, Dios te dará una familia, pero eso no es lo más importante, porque lo más importante es el reino de Dios, y todo esto son añadiduras que Dios nos da para nuestra felicidad, pero no para nuestra angustia y necesidad de vivir siempre apegados a la mundanalidad. Romanos 8, versículo 13 lo dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Dice, por el Espíritu, por el Espíritu de Dios que mora en ti y que te da vida y que te saluda cada mañana y que te da aliento para seguir adelante. Hermano, no se trata solo de tener una religión, se trata de vivir para Jesucristo. Eso es abandonando la mundanalidad. La segunda cosa por la cual luchamos es el pecado que habita en nosotros. Allí en la mente está toda la lucha que hay en el ser humano para cumplir la voluntad de Dios. La mente es el campo de batalla. Ahí se enfrentan las pasiones desordenadas y las pasiones ordenadas por Dios. Ahí se enfrenta una vida de santidad y una vida de pecado. Allí se enfrenta el obedecer a Dios y el desobedecer la palabra del Señor. Todo está ahí en la mente, y mientras, dice la Escritura, alguien está luchando en su mente, muchas personas preparan, dice, duerme el que es perverso, duerme pensando en la maldad que hará al otro día. No se permita eso. Dios quiere controlar tu pensamiento. Por eso nos ha puesto su mente en nosotros. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué bondad del Señor de ponernos esta ayuda, porque cuando estamos pensando en cosas erradas, cuando estamos intentando entrar en la tentación para gustar de ella, para caer en el pecado que nos ofrece, viene el Señor y nos advierte, nos dice a nuestra mente, a nuestro corazón, errar. Si caes en error, caerás en pecado. Fue lo que le dijo a Caín antes que matara a su hermano Abel. Dios se acercó a Caín con amor, con cariño, con cuidado, y le dice, el pecado te asedia, está alrededor de ti, pero tú puedes dominarlo o él te dominará. Nosotros sabemos cuál fue el resultado. Caín dejó que el pecado lo dominara. La ira, la rabia contra su hermano, hasta sentir tal sentimiento de odio que lo llevó a la muerte. Tú puedes ser libre de la ley del pecado, si en tu mente pones en victoria al Espíritu Santo. Pero esto no es algo que pase de casualidad, es algo que necesitas tú mantener viviendo en el Espíritu, manteniendo tu oración diaria, manteniendo la lectura de la palabra, manteniéndote enamorado de Jesús, aprendiendo de Él, escuchando de Él, leyendo de Él, sabiendo y aprendiendo de los hermanos que llevan más tiempo en la iglesia, y aprendiendo a cómo vivir para el Señor, enamorado de Jesús. Recuerdo una alabanza que cantábamos años atrás en nuestra iglesia, enamorado de Jesús, enamorado. Qué hermoso es estar enamorado de Cristo.
Es una necesidad imperiosa estar con Él, escucharlo, verlo en la naturaleza, verlo en las cosas que te suceden, verlos en los milagros. Hoy tengo un trabajo, voy a salir a mi trabajo por gracia de Dios. Dios me lo ha dado. Una gratitud en el alma. Pero cuando olvidamos a Jesús por la mundanalidad y por el pecado que asedia nuestra mente, caemos en la carnalidad. Y la tercera forma de lucha que enfrentamos en la carne normalmente es la voluntad propia. La voluntad. Hay una lucha entre entregar la voluntad a Dios. ¿Sabe por qué? Mucha gente no se acerca a Cristo porque el Señor tomará tu voluntad para enseñarte a tomar las mejores decisiones. Y hay decisiones que Jesús tomaría que tú nunca lo harías. Y hay otras que tú tomarías y que Jesús nunca haría. Y por eso muchas veces no te acercas a Cristo para que Él tome decisiones. No, nosotros aquí nomás, de lejitos. Tratamos de meternos un poquito en la iglesia, un poquito en la lectura, pero hasta ahí nomás porque hay cosas que yo no quiero dejar. No lo decimos así, pero en verdad le estamos dando la espalda a Dios, tomando nuestra propia voluntad. Va en contra de nuestro ser entregar la voluntad. El hombre de por sí vive emancipado, quiere ser libre. Yo escribí una frase hace algunos años atrás que dice: hay personas que se dicen libres, pero con sus propias manos aprietan sus cadenas. Esa es la verdad. Cuando tenemos algo en el corazón, nos creemos libres para tomar decisiones. Nos creemos libres para decidir, pero en verdad estamos siendo esclavos de una voluntad errada, lejos de Dios. La voluntad tiene que ser puesta en las manos de Dios para que Él nos enseñe a tomar las mejores decisiones. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Estará bien esto, Señor? ¿Estará correcto esto que voy a hacer? ¿Estará correcto esto que voy a decir? No, actuamos como si estuviéramos lejos de Dios. Tomamos decisiones. Hacemos uso de nuestra voluntad a diestra y siniestra sin pensar ni siquiera que estamos en contra de lo que la Biblia dice. No, yo tengo mis razones. Dios sabrá perdonar. Como que Dios le estamos diciendo: Señor, en esta parte de la Biblia, bórrala para mí porque tú entiendes lo que yo siento. Dios no va a cambiar ni una letra de la Biblia. El Señor dice: ni una coma, ni un acento, ni una iota, dice, es una letra pequeñita, una marquita en el lenguaje griego tan finito como un acento. Cambiará el Señor de su palabra, solo porque a ti te da la gana. El Señor quiere que le entregues tu voluntad para que Él pueda tomar las mejores decisiones. Pregúntale al Señor. Ora al Señor, búscalo y toma decisiones correctas. La voluntad propia es algo que nos daña cuando erramos. La Biblia dice que esta voluntad propia debe ser entregada en las manos del Señor. Dios quiere que nuestra voluntad, que a veces es el más profundo de los males, que son parte de nuestra personalidad, sean dadas en ofrenda al Señor. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del pecado y de la muerte. Es una victoria del Espíritu sobre la carne. Es una victoria del Señor sobre Satanás y sus demonios. Es una victoria de la iglesia contra el mundo. La ley del pecado y de la muerte era una ley fuerte y aparentemente absoluta. No había forma de escapar. Jesús lo logró para que nosotros también lo lográramos. Cada pecado que cometemos y cada cosa que hacemos, vemos que comprueba esta verdad. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo es aún más fuerte que el pecado. Y la ley del Espíritu nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Amados hermanos, nosotros somos hechos libres de la ley del pecado, a pesar de que Él inevitablemente lo hace. El cristiano no tiene que pecar.
porque has sido libre del dominio del pecado. Cuando venga la tentación, cuando venga la lucha, cuando quieras tomar decisiones por ti mismo o el mundo te está presionando para hacer lo que a Dios no le agrada, recuerda, yo no puedo caer porque yo fui libre, he sido libre de la ley del pecado y no hay condenación para mí. Por lo tanto, no puedo ofender a mi Señor. Somos libres de la ley de la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros, ni el pecado tiene poder sobre nosotros. Romanos 8, versículo 1 que leímos nos dice que somos libres de la culpa del pecado. Y Romanos versículo 2 del mismo capítulo nos dice que nosotros somos libres del poder del pecado. Gloria sea al Señor. Amados, esta es la forma que Dios quiere que vivamos y que el Señor nos ayude para ser realmente libres. Mantenga su vida lejos de lo mundano, mantenga su corazón dominado en su mente por la vida en el Espíritu y mantenga su voluntad sometida a la voluntad de Dios y siempre podrá decir para usted: no soy condenado, Cristo pagó mi pecado. Gloria sea al Señor. Si usted no ha tenido un encuentro con Jesucristo, no sabe cómo vencer el pecado, no sabe cómo escapar de las garras, de las ataduras que su vida tiene y sufre a causa de eso, porque a pesar de que usted pueda disfrutar por un tiempo, la angustia del corazón nadie la podrá borrar, solo Jesucristo. Yo le invito a orar al Señor y a entregarle tu vida a Jesús. Y a usted, mi amado hermano, que ofende a Dios con tanta facilidad, le invito a reconciliarse con Dios, a buscar al Señor nuevamente y decirle: Señor, yo no quiero ser condenado, líbrame de esta condenación. Oremos al Señor. Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos esta verdad, Señor, como una verdad absoluta. Tú nos haces libres del pecado y de la ley del pecado y de la muerte. Señor, en esta hora recibe a aquellos que no te conocen, que están abriendo su corazón para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, sálvalos ahora y tráelos a tus brazos. Perdona sus pecados y líbralos de toda condenación y pon el Espíritu Santo de Dios en sus vidas para que ellos aprendan a conocerte y comiencen una nueva vida en Cristo Jesús. A los que han estado lejos de ti, Señor, tráelos a ti también, Señor, y puedan reconocer sus faltas, sus fallos ante ti. Y por amor y misericordia hacia sus vidas, como lo has demostrado desde la cruz del Calvario, líbralos, Señor, nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que los fuerces, Señor, a reconocer su necesidad de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si tú has hecho esta oración, por favor, comunícate con nosotros. Queremos ayudarte a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. La iglesia, los que estamos aquí, no somos mejores que tú. No somos dignos del Señor, pero Él nos libró de toda condenación, porque un día también creímos y recibimos su salvación, como tú puedes hacerlo hoy. Contáctate con nosotros y estaremos listos y prestos para ayudarte y vivir juntos esta vida en el Espíritu. Gloria sea al Señor. La paz de Dios sea cada uno de ustedes ahora y siempre. Shalom.